Nunca imaginé que el silencio pudiera ser la forma más poderosa de decirle adiós a alguien. Durante años pensé que si algún día llegaba el momento de la verdad, habría gritos, portazos, lágrimas, escenas dignas de una telenovela. Pero no fue así. Cuando finalmente tuve todo lo que necesitaba saber, cuando las pruebas estaban frente a mí y el único paso que faltaba era escuchar su versión, decidí darle una oportunidad, una sola, y ella prefirió mentirme a los ojos una vez más. Fue entonces cuando entendí que algunas personas no merecen ni el esfuerzo de tu rabia, solo merecen tu espalda. Esta es una historia ficticia inspirada en situaciones que muchas personas viven en México. Los nombres y detalles han sido modificados. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Llevábamos 18 años casados cuando empecé a notar que algo no encajaba. No fue un momento dramático. No fue un mensaje en el teléfono que se iluminó en la noche, ni una llamada cortada de golpe, ni un perfume extraño en la ropa. Fue algo mucho más sutil y, por eso mismo, mucho más difícil de nombrar. Era la sensación de que vivíamos en la misma casa, pero en mundos completamente distintos, que cuando yo entraba a un cuarto, el aire cambiaba, que las conversaciones se habían vuelto un trámite, como revisar la lista del supermercado o hablar del estado del tráfico en periférico. Mi esposa y yo nos habíamos conocido en Guadalajara a principios de los 2000. Ella estudiaba Administración de Empresas en la Universidad de Guadalajara y yo trabajaba en una empresa de distribución de materiales de construcción donde mi tío me había dado una oportunidad. Nos conocimos en una reunión de amigos en común, en una pequeña cantina de la colonia americana, un viernes en que yo ni siquiera tenía ganas de salir. Ella reía fuerte, con toda la boca abierta, sin vergüenza, y eso me pareció lo más honesto que había visto en mucho tiempo. Nos casamos 3 años después. Primero vivimos en un departamento chico en la colonia Chapalita. Luego, compramos una casa más grande cuando nacieron nuestros hijos. Tuvimos 2, un varón y una niña, los mejores años de mi vida, sin duda alguna. O eso creía. El trabajo me exigía mucho. Viajes frecuentes, metas de ventas, clientes difíciles. Reconozco que hubo épocas en que llegaba a casa con el tanque vacío, sin ganas de platicar, sin energía para nada que no fuera cenar y dormirme. Y ella también tenía su propio mundo. Trabajaba medio tiempo en una agencia de publicidad. Llevaba a los niños a sus actividades, administraba la casa. Éramos una pareja funcional, de esas que desde afuera parecen estables y ordenadas. Pero la funcionalidad, con el tiempo, puede convertirse en el disfraz más convincente del vacío. Fue alrededor de los 15 años de casados cuando empezó la distancia real. No la del cansancio cotidiano, sino una distancia con nombre, con destinatario. El primero en notarlo fue mi cuñado Sergio, el hermano menor de ella. Un sábado que fuimos a comer a casa de mis suegros en Zapopan, Sergio me llamó aparte mientras las mujeres preparaban la mesa y los niños corrían en el patio. Me preguntó sin rodeos si todo estaba bien entre nosotros dos. Le dije que sí, que los matrimonios tienen sus altibajos, que era normal. Él me miró un segundo largo, asintió despacio y no dijo más. Pero esa mirada me quedó dando vueltas varios días. Si soy honesto, el primer pensamiento que tuve fue descartarlo. Sergio siempre ha sido dramático, me dije. Estará metiendo cizaña, y me convenció durante un tiempo. Me convencí a mí mismo de que era paranoia, de que el matrimonio era así después de tantos años, de que todos los que llevaban 18 años juntos sentían lo mismo. Pero entonces empezaron los viajes. Ella siempre había tenido compromisos de trabajo esporádicos, salidas a ver clientes, eventos de la agencia, nada fuera de lo normal. Pero a partir de cierto punto, los viajes se volvieron más frecuentes.
fines de semana enteros, a veces hasta 3 o 4 días fuera. Siempre con una justificación perfecta, siempre con detalles que sonaban coherentes, una presentación en la Ciudad de México, una campaña que lanzaban en Monterrey, una reunión con clientes en Querétaro. Yo le creía, o me hacía el que le creía, porque en el fondo algo en mi estómago empezaba a moverse cada vez que llegaba la noche del domingo y yo veía a mis hijos preguntando, ¿cuándo llega mamá?, sin obtener respuesta. El punto de quiebre llegó un martes de octubre. Los niños ya estaban grandes para entonces. Mi hijo mayor estudiaba en la prepa y mi hija en secundaria. Yo llegué a casa más temprano de lo habitual porque habían cancelado una reunión de último momento. La casa estaba sola. Ella estaba supuestamente en una cita con un cliente en el centro de Guadalajara. Me serví un vaso de agua y me senté en la sala. Puse el televisor sin ver nada realmente. Y en eso noté algo que llevaba semanas ignorando sin querer ignorar. Su computadora portátil estaba abierta sobre la mesa del comedor, no apagada, solo en espera. No fui a curiosear. Quiero dejarlo claro porque importa. Fui por el control remoto que había quedado cerca de la computadora, y al pasar la mano, la pantalla se encendió sola. No busqué nada, solo vi. Era una conversación abierta en una de esas aplicaciones de mensajería que la gente usa pensando que son más privadas que WhatsApp. El nombre en la pantalla era un apodo, algo genérico que no significaba nada para mí. Pero los mensajes sí significaban todo. No los voy a reproducir palabra por palabra. Solo diré que no había manera de malinterpretarlos. No eran mensajes de trabajo, no eran mensajes de amistad. Eran los mensajes de dos personas que llevan tiempo construyendo algo en las sombras, con la confianza tranquila de quien cree que nunca va a ser descubierto. Me quedé parado frente a esa pantalla durante lo que me parecieron 10 minutos, pero probablemente fueron 30 segundos. El corazón me latía en los oídos. Las manos me temblaban. Tuve que respirar fuerte, salir al patio, apoyarme en la pared y mirar el cielo un momento. Ese cielo gris de octubre en Guadalajara, ese cielo que no prometía nada bueno. Si te está resonando lo que estoy contando, te invito a suscribirte al canal Casos de la Vida, narrado, y a activar la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos da mucho gusto saber que no estamos solos. Lo que hice a continuación no fue lo que cualquiera esperaría. No la llamé, no la confronté por teléfono, no le mandé un mensaje furioso. Me fui a sentar al estudio, cerré la puerta y estuve ahí sentado con la oscuridad durante casi 2 horas, pensando en 18 años, en 2 hijos, en la casa que habíamos construido juntos, en las deudas que todavía teníamos, en los planes que habíamos hecho para cuando los niños terminaran la prepa, pensando en si yo había hecho algo mal, en si había señales que ignoré, en si todo lo que creí que teníamos era real, o si siempre fue una ilusión que solo yo estaba sosteniendo. Cuando ella llegó esa noche, yo estaba en la cocina calentando unos frijoles. ¿Ya comiste?, me preguntó como siempre, dejando el bolso en la silla. Sí, dije. ¿Tú? Comí con el cliente. Órale, voy a bañarme. Y así, tan normal, tan tranquila, como si nada. Me quedé mirando los frijoles en el comal y entendí algo muy importante. Ella no sabía que yo sabía, y por el momento, esa era mi ventaja. Tomé una decisión esa misma noche, acostado a su lado en la oscuridad mientras ella dormía. No iba a reaccionar de inmediato, no iba a explotar ni a hacer escenas, iba a observar, a ordenar todo lo que necesitara ordenar. Y cuando llegara el momento, le iba a dar una oportunidad, la oportunidad de decirme la verdad, solo una. Las siguientes semanas
fueron las más extrañas de mi vida. Seguí yendo al trabajo. Seguí cenando con ella y con los niños. Seguí viendo películas los viernes. Seguí escuchando sus historias del trabajo. Seguí respondiendo sus mensajes en el teléfono. Por fuera todo igual. Por dentro yo era otro hombre. Durante ese tiempo llamé discretamente a mi abogado, un amigo de muchos años que me aconsejó sobre mis derechos en caso de separación. Hablé con mi contador sobre las cuentas compartidas y lo que implicaba una disolución de sociedad conyugal. No tomé ninguna decisión definitiva. Solo me informé. Solo me preparé. También empecé a documentar. No con ánimo de venganza, sino con la claridad de quien entiende que las emociones pasan, pero las consecuencias legales duran. Guardé lo que vi en aquella pantalla. Conservé registros de fechas, de viajes, de inconsistencias. Lo hice con calma, sin odio, como quien organiza papeles importantes antes de un trámite. Fue mi primo Armando quien me ayudó a entender algo que yo no quería ver todavía. Esto no era nuevo. Las fechas de algunos mensajes que yo había alcanzado a ver coincidían con viajes de hacía más de un año. Esto no era un desliz. Era una relación paralela, construida con cuidado y mantenida con mentiras sostenidas durante mucho tiempo. El momento que yo esperaba llegó un domingo. Los niños habían salido. Ella y yo estábamos solos en casa. Ella estaba en la sala leyendo algo en su teléfono. Yo me serví un café de olla que había hecho esa mañana. Me senté frente a ella y le pregunté con voz tranquila, completamente tranquila. ¿Hay algo que quieras contarme? Ella levantó la vista del teléfono. Me miró un segundo. Luego volvió a bajar la mirada. ¿De qué hablas? De lo que sea que necesites saber, dije. Hay cosas que uno carga solo y se vuelven más pesadas con el tiempo. Si hay algo, ahora es buen momento. Hubo un silencio de varios segundos. Yo no lo rompí. Lo dejé estar ahí, entre los dos, como un objeto visible que ninguno quería tocar. No sé de qué hablas, dijo finalmente. ¿Estás bien? Perfectamente bien, respondí, y ahí me quedé callado, con el café en la mano, mirándola, sin acusarla, sin mostrar las cartas, solo dejando el espacio abierto para que ella eligiera. Ella no eligió la verdad. Volvió a su teléfono. Cambió el tema preguntando qué íbamos a comer. Y yo entendí en ese momento que la puerta que yo había abierto, ella había decidido cerrarla. No con violencia, con indiferencia. Las semanas que siguieron confirmaron todo lo que yo necesitaba confirmar. Hubo otro viaje de trabajo a mediados de noviembre. Yo no dije nada, pero esa vez sí verifiqué discretamente. El cliente que supuestamente visitaba en la Ciudad de México no tenía ninguna cita programada con ella ese día. Lo supe a través de un contacto en el ramo que me hizo el favor de investigar sin hacer preguntas. El hotel donde se hospedó era uno que claramente no correspondía al presupuesto de la agencia para viajes de trabajo. Era suficiente. Era más que suficiente. Un martes de diciembre, mientras ella estaba en el trabajo, yo empaqué lo que era mío. No fue mucho. Ropa, documentos personales, algunas cosas de valor sentimental que no tenían precio, pero tampoco podía dejar atrás. Una foto de mis hijos cuando eran chicos, un reloj que me había dado mi padre antes de morir, un libro que llevaba años sin terminar y que de alguna manera sentí que era el momento de terminar. Dejé la casa tal como estaba, no rompí nada, no me llevé nada que no fuera mío. No dejé ninguna nota. Le pedí a mi hijo mayor que viniera a hablar conmigo esa tarde, en el café que está cerca de su prepa. Le dije la verdad de una manera que él pudiera entender, sin ponerla de villana, pero sin mentirle tampoco. Le dije que su mamá y yo habíamos llegado a un punto en que lo más honesto era separarnos, que eso no tenía nada que ver con él ni con su hermana,
que ambos seguían siendo lo más importante en mi vida y que eso no iba a cambiar. Lloró un poco, yo también. Nos abrazamos en ese café con olor a canela y ruido de tazas y gente que pasaba sin saber lo que estaba ocurriendo en ese rincón. Esa noche me quedé en casa de mi primo Armando. Si conoces a alguien que está cargando en silencio algo parecido a lo que estoy contando, comparte esta historia. A veces saber que no estamos solos, que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante, es lo único que necesitamos para dar el primer paso. Ella me llamó esa noche, 5 veces. No contesté ninguna. No porque quisiera castigarla, sino porque no tenía nada que decirle en ese momento. O mejor dicho, tenía demasiado que decirle, y ninguna de esas cosas iba a salir bien en una llamada de teléfono, a las 10 de la noche, con el corazón todavía apretado. Al día siguiente me mandó mensajes, al principio preguntando dónde estaba, si estaba bien, luego con más urgencia, luego con un tono que yo no le había escuchado en mucho tiempo, asustada. Finalmente, ya entrada la tarde, el mensaje que yo esperaba. Necesito que hablemos. Sé que algo está pasando. Por favor. Le respondí brevemente. Le dije que estaba bien. Le dije que hablaríamos en persona, en un lugar neutral, cuando yo estuviera listo. Ese momento llegó 3 días después. Nos encontramos en una cafetería del centro. Una de esas que tienen mesas de madera y plantas en los aparadores y música suave que nadie escucha realmente. Llegué antes. Me senté en una mesa al fondo. Cuando ella entró y me vio, vi en su cara algo que en 18 años pocas veces había visto. Miedo real. No el miedo de una pelea de pareja. El miedo de quien sabe que el juego terminó. Se sentó frente a mí. Pedimos café. Hubo un silencio. ¿Cuánto sabes?, preguntó al fin. No respondí de inmediato. La miré y pensé en aquel domingo en la sala cuando le abrí la puerta y ella eligió no cruzarla. Lo suficiente, dije. Entonces empezó a hablar. Lo que me dijo esa tarde en esa cafetería fue una versión editada de la verdad. Lo supe de inmediato, no porque yo tuviera todos los detalles, sino porque ya conocía a esa mujer desde hacía 20 años y sabía exactamente cómo sonaba cuando minimizaba las cosas. Me dijo que había algo con esa persona, pero que no era lo que yo pensaba, que había sido una conexión emocional, que se había sentido sola, que yo siempre estaba en el trabajo, que ella necesitaba a alguien que la escuchara. Usó las palabras que la gente usa cuando quiere hablar de lo que hizo sin llamarlo por su nombre real. La escuché, la dejé hablar sin interrumpirla, y cuando terminó, le pregunté con calma. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Unos meses, dijo. ¿Estás segura? Sí. Guardé silencio. Saqué del bolsillo interior de mi saco un pequeño papel donde había anotado algunas fechas que yo tenía documentadas. Lo puse sobre la mesa, hacia ella. Esto dice otra cosa, dije. Ella miró el papel. Vi como algo se quebraba en su expresión. Ese momento exacto en que una persona entiende que ya no hay versión posible. ¿Por qué no me dijiste la verdad ese domingo?, le pregunté. Cuando te pregunté si había algo que quisieras contarme, te di el espacio, te abrí la puerta. Ella no contestó de inmediato, bajó la vista al café. Tuve miedo, dijo finalmente. Lo entiendo, respondí, y lo decía en serio. Lo entendía. El miedo hace que la gente tome malas decisiones. Lo que no podía entender ni perdonar en ese momento era que hubiera elegido mentirme cuando le ofrecí la posibilidad de no hacerlo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Mi abogado te contactará esta semana, dije. Todo va a ir por las vías correctas. Los niños son lo primero y en eso voy a ser completamente razonable. Me terminé el café, me levanté, le extendí la mano.
porque soy de los que creen que incluso en los momentos más dolorosos uno puede mantener la dignidad. Ella me tomó la mano y lloró. Yo no lloré, no en ese momento. Ya había llorado noches antes, solo en cuarto ajeno, mirando el techo. Ya había pagado ese precio. Salí de esa cafetería al frío de diciembre en Guadalajara, con el cuello levantado y las manos en los bolsillos, y por primera vez en meses sentí que respiraba bien. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Nadie que haya pasado por un divorcio puede decirte honestamente que es un proceso simple, porque no lo es. Es un proceso que toca cada parte de tu vida, tus finanzas, tu rutina, tu identidad, la manera en que te presentas al mundo. El proceso legal fue largo pero ordenado. Acordamos la custodia compartida de los niños de una manera que priorizara su estabilidad. Dividimos los bienes con lo que correspondía a cada quien según la ley. Mi abogado fue clave. Me aconsejó bien, me mantuvo enfocado en lo importante cuando yo quería desviarme hacia lo emocional, y me recordó en más de una ocasión que la mejor venganza no existe en una sala de audiencias, sino en la vida que uno construye después. Hubo momentos de rabia, no te voy a mentir. Hubo noches en que me pregunté qué había hecho mal, en que repasé cada decisión de los últimos 5 años buscando el momento exacto en que todo se desvió. Hubo mañanas difíciles. Hubo fines de semana sin los niños que se sentían interminables. Pero también hubo otras cosas. Volví a hablar con amigos a los que había descuidado. Retomé una afición que tenía abandonada desde hacía años. Me gustan los relojes, los mecánicos especialmente, y empecé a restaurar algunos que encontraba en tianguis y mercados de segunda mano. Hay algo muy terapéutico en tomar algo roto y devolverle el movimiento. Mi hijo mayor fue mi apoyo más grande. Tiene la madurez de alguien mucho mayor y la claridad de quien entiende las cosas sin que te las expliquen completas. Mi hija tardó más en procesar todo, lo cual era comprensible. Pero con tiempo, con paciencia, con muchas conversaciones en taquerías donde compartíamos tacos de canasta y ella me contaba lo que pensaba, fuimos encontrando nuestro camino. Ella, por su parte, siguió su vida. No sé todos los detalles de lo que ocurrió con esa otra persona. No me interesa saberlos. Lo que sí supe, porque los círculos sociales en Guadalajara son pequeños y la gente habla, es que la historia no tuvo el final romántico que quizás ella imaginaba. Que las cosas construidas en el engaño rara vez sobreviven cuando salen a la luz. Que lo que parece brillante en la oscuridad muchas veces pierde el brillo cuando se expone al día. No me alegró. En serio, no encontré satisfacción en ese dato. Cuando uno ya soltó la rabia, el sufrimiento del otro no te da nada. Solo te da un poco de tristeza por todo lo que pudo ser distinto. Lo que sí me alegró fue algo mucho más cercano, ver a mis hijos adaptarse, crecer, encontrar su equilibrio entre 2 casas y 2 versiones de su familia. Ver a mi hijo graduarse de prepa con honores, algo que me llenó de orgullo. Ver a mi hija empezar a hablar de sus sueños, de estudiar diseño, y saber que yo estaría ahí para apoyarla. Esas cosas no me las quitó nadie. Esas cosas eran mías y siguieron siéndolo. Hoy, a más de 2 años de aquel martes de octubre, en que una pantalla encendida cambió el rumbo de mi historia, tengo una vida diferente. No mejor ni peor en términos absolutos. Diferente. Y diferente, con el tiempo, aprendí que no es sinónimo de peor. Renté un departamento en la colonia americana, curiosamente cerca de donde mi esposa y yo nos conocimos hace más de 20 años. Pequeño, ordenado, con una ventana grande que da a la calle y por donde entra mucho sol en las mañanas.
Lo he hecho mío poco a poco. Una biblioteca que crece, una pequeña mesa donde trabajo cuando me quedo en casa, una cocina que aprendí a usar de maneras que antes no sabía. Cook, para mí mismo, algo que nunca había hecho de verdad. Descubrí que me gusta el ritual de preparar la comida. El ajo en el sartén, el olor del chile ancho hidratándose en agua caliente, el sonido del caldo hirviendo a fuego lento. Hay algo muy honesto en cocinar para uno mismo, sin performances, sin audiencia. Solo tú y lo que decides darte. Los fines de semana que tengo a los niños son los mejores de mi semana. Ordenamos pizza o hacemos pozole o simplemente salimos a caminar por el centro histórico sin destino fijo. Hablamos de todo y de nada. Nos reímos. A veces mi hijo trae a sus amigos y la sala se llena de voces jóvenes y yo me quedo en la cocina con un café escuchando ese ruido como si fuera música. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que la lealtad no se le exige a nadie. O está o no está. Y cuando no está, no hay cantidad de años juntos, ni de hijos compartidos, ni de historia acumulada que la fabrique de la nada. Aprendí que darle a alguien la oportunidad de ser honesto no es debilidad. Es un acto de respeto, hacia el otro y hacia uno mismo. Y si el otro no toma esa oportunidad, la responsabilidad de lo que sigue es completamente suya. Aprendí que el silencio puede ser la respuesta más poderosa que existe, que no toda traición merece gritos. Que a veces la forma más digna de decirle adiós a alguien es simplemente darse la vuelta y caminar. Aprendí, sobre todo, que uno puede perder un matrimonio y no perderse a sí mismo. Que la identidad de una persona no depende de la pareja que tiene ni de la historia que construyó con ella. Que hay una versión de ti que existía antes de todo eso y que sigue ahí, esperando, con mucha paciencia. Hubo una noche, hace algunos meses, en que me senté en el balcón de mi departamento con una cerveza fría y estuve escuchando la ciudad un rato largo. El ruido de los camiones, las voces de la gente en la calle, la música que salía de una ventana lejana, alguien que reía, y pensé, estoy bien, no perfectamente bien, no sin cicatrices, pero bien. Y eso, después de todo lo que viví, se sentía como un logro enorme. Si algo de lo que conté hoy te resuena, si estás en un momento en que sientes que algo no encaja, pero tienes miedo de mirar de frente, quiero decirte algo. El miedo a saber es comprensible. El miedo a quedarse solo es comprensible. El miedo a que todo lo que construiste se derrumbe es completamente comprensible. Pero vivir sobre una mentira que ya conoces no te protege de nada. Solo te hace cargarlo más tiempo. A veces, la única forma de salvar lo que queda de ti mismo es exactamente lo que más temes hacer. Yo le di la oportunidad de confesar. Ella prefirió mentir. Yo preferí irme en silencio. Y ese silencio, con el tiempo, fue la decisión más ruidosa que tomé en mi vida. Lo que se siembra, se cosecha. La dignidad no se pierde cuando te traicionan. Se pierde cuando decides quedarte sabiendo la verdad. Así es la vida. Historia ficticia, inspirada en situaciones que muchas personas experimentan en México y en toda América Latina. Los nombres y circunstancias han sido adaptados. Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitarla.